Muy buenos días, bendiciones para todos. Mi nombre es Gentil Ramírez y hoy vengo a tocarles un tema de parte de Dios. El tema es Abraham, el que es conocido como el padre de la fe. Para ello nos vamos a dirigir a la palabra en Juan 8:39 que dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, sí, fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ojo con esta parte. Esta palabra muchas veces ha sido muy mal predicada porque agregan un signo de interrogación. Y resulta que en la palabra dice es la cual he oído de Dios, punto y coma. No hizo esto Abraham, es una aseveración. Es decir, lo que quiere decir es que Abraham no dijo la verdad, porque están hablando. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, que ahora lo procuran matar, y a la larga lo mataron, porque fueron los judíos a través de los religiosos fariseos, saduceos, que lo llevaron a juicio y lo llevaron a la muerte. Y eso que habían creído en él, y andaban con él y caminaban con él. Pero cuando Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿qué hicieron ellos? Ellos tomaron una posición defensiva. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, linaje de Abraham somos. Se pusieron a defender su genealogía, de dónde venían, en vez de hacer la pregunta clave. ¿Cuál era la pregunta clave? Preguntarle a Jesús, que es la fuente de vida, que es la fuente de la verdad, preguntarle, ¿qué es la verdad? Porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasó? Los judíos que procuraban después matarle porque les dijo que ellos no eran hijos de Abraham, quisieron ponerse en un buen lugar diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús les dijo, yo he hablado la verdad que he oído de mi padre. Pero Abraham no hizo eso. Eso no lo predican en las iglesias. ¿Por qué se dice que Abraham era un hombre santo, el padre de la fe, cuando era una persona que dijo mentira? Y ahora mismo lo vamos a comprobar en la misma palabra. Por eso Jesús dice, no hizo esto Abraham, o sea, no dijo la verdad. ¿Y cómo una persona puede ser padre de multitudes, padre de una nación entera que es el pueblo de Israel, partiendo de una mentira? No solo de una, de varias. Y nos podemos ir a las escrituras en el Antiguo Testamento, que es donde se habla de Abraham. Y vamos a encontrar que Abraham cometió muchos errores y dijo muchas mentiras. Como por ejemplo, en Génesis 22 dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Miren esa palabra tan contundente. Pero más contundente es esta. En el mismo capítulo 20, verso 11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, está hablando de Sara. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Tremenda esa palabra. Yo creo que muy pocos saben o se les ha predicado sobre esta parte donde Abraham reconoce que se casó con su hermanastra. O sea, hija, no era hija del mismo padre, de la misma madre, perdón. Y resulta que él esto lo hizo por dos ocasiones, primero con el faraón y después con el rey Abimelech. Hizo pasar a Sara, la que fue su mujer, su esposa reconocida, la hizo pasar por su hermana porque él tenía temor de que tanto el faraón como el rey Abimelech lo mataran por causa de su mujer. Entonces la hizo pasar por su hermana, y resulta que en el caso de Abimelech la tomó, aquí dice, y la tomó por mujer, lo cual al final no se dio porque hubo algunas situaciones donde Abimelech se dio cuenta de que había tomado la mujer y no la hermana de este personaje que es Abraham, y los hizo que se fueran de ese lugar porque había caído maldición sobre ellos, porque Abraham le mintió, Abraham lo engañó. Y así sucesivamente hubo muchos casos donde Abraham utilizó la mentira y el engaño para conseguir dividendos.
Si vamos, por ejemplo, al caso de Isaac, su hijo, el cual fue pedido en sacrificio por Jehová, el Dios de Abraham. Resulta que si nosotros vamos a la palabra, entendemos que Dios, el que nosotros conocemos como Dios el Padre, es un Dios omnisciente, omnisapiente, que lo sabe todo, que también dice la palabra que Él no prueba ni tienta a nadie. Pero resulta que a Abraham, para poder probar de que era fiel a Dios, a ese Dios, le fue pedido que sacrificara a su único hijo, que era Isaac en ese momento. Y Abraham estuvo hasta último momento dispuesto a hacerlo. ¿Será que ese Dios no sabía por su omnisciencia, omnisapiencia, que Abraham iba a sacrificar a su hijo en obediencia a él? O sea, él no sabía, no tenía conocimiento y tuvo que probarlo hasta último momento cuando ya iba a sacrificarlo, y lo mandó por medio de un ángel que envió este Dios a parar ese sacrificio. Ese mismo Dios que no sabía que Eva había incurrido en el famoso pecado original. Ese mismo Dios que no sabía que dónde estaba Adán y Eva y tuvo que preguntar dónde estaban. Eso es omnisapiencia y omnisciencia. Parece que no, ¿cierto? Entonces ese Abraham que nosotros nos presentaron como el padre de la fe no lo era tal, ni era tan digamos, recto en sus proceder, porque dijo muchas mentiras. Tanto es así que lo que con orgullo los judíos decían que era su padre, Jesús lo presenta como un mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? Se las dejo hasta ahí, hasta ese momento. Como esta hay muchos otros temas que vamos a tocar en este libro que estamos presentando hoy, que se llama La verdad que no quieren que sepan. Este y muchos otros temas que nos fueron ocultados, que nos fueron presentados de una manera totalmente errada y errónea, lo cual nos llevó a tener un conocimiento muy, pero muy deplorable de Dios, el Padre, y de sus escrituras. Entonces los invito a que nos acompañen en esa búsqueda. La misma palabra que tenemos aquí, que es la que todos tenemos, habla de una realidad que no nos presentaron, una realidad por la cual nosotros hoy estamos aquí tratando de llevar esa verdad a todos ustedes de parte de Dios. Muchas gracias.